licenciado justamente nos acompaña acá con María René para desarrollar este tema que sin duda será de mucha utilidad, no solo para usted, sino para nosotros también. Así es de que, David, una vez más, gracias por la amable colaboración. Bueno, vamos a desarrollar un tema que realmente no sé. Voy a atreverme a opinar con relación al duelo, la pérdida, la muerte. Creo que si nos hubieran acostumbrado a celebrar la muerte, pues sufriríamos menos. O no sufriríamos, no sé cuál sea el punto de vista de un tanatólogo. Bienvenido, David. Gracias. Creo que siempre la despedida de alguien que amamos o algo que perdemos va a significar un dolor fuerte en nosotros. Lo significativo de la pérdida siempre lo da la persona que experimenta esa pérdida. De hecho, por eso hablamos del proceso de un duelo, porque el duelo viene de la palabra latín dolos, que significa dolor. No puede existir duelo sin dolor. Una vez una persona me preguntaba cómo puedo prepararme para vivir la pérdida de alguien sin que me duela. Y realmente no hay una forma. La única forma sería dejar de amar. Pero si yo amo a alguien, cuando yo no tenga a esa persona junto a mí, físicamente hablando, voy a tener ese dolor que tengo que vivir y experimentar. Licenciado, la verdad es que ya con esta primera introducción podemos entender que el duelo pues es un fenómeno nato del ser humano y que a veces incluso podemos tener duelos sin que alguien haya fallecido. El duelo se puede vivir en vida de dos personas, con que se termine una relación, con que veamos muchas cosas. Marito Bayar está en otra parte y tiene también una pregunta o una cuestionante para el licenciado Coronado. Va de nuevo de la temática que hablábamos, licenciado, qué gusto poder saludarle y bienvenido a su casa. Gracias. Hay duelos que duelen más que otros, porque lo hablábamos hace un momento con Steven, no es lo mismo perder a alguien por la violencia que impera en nuestro país, que saber que el camino que lleva nuestra abuelita, nuestro bisabuelito, es un camino lógico y que lo estamos preparando en ese camino y lo vamos preparando juntos. No se vive igual. ¿Por qué duele más? Creo que es complejo el decir si duele más o duele menos. Si recordamos que tenemos un duelo emocional y un duelo racional. Desde el punto de vista racional podríamos clasificar un duelo más complicado o más doloroso, como bien lo dijiste, pero emocionalmente yo no le puedo decir a alguien: mi duelo es más doloroso porque fue un accidente que tu duelo de una abuelita. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado al clasificar las diferentes clases de duelo. Sí es importante el entender el duelo emocional y el racional, pero lo significativo de la pérdida lo da la persona que experimenta eso. Gracias. Licenciado, los duelos tienen fases, porque al principio quizás nos sorprende, no lo entendemos y conforme lo vamos sintiendo, va doliendo, pasamos por un enojo, nos enojamos hasta con Dios, sí, la verdad. Y luego con el tiempo, como todo, pasa. Sí, sí tienen fases, hay diferentes filosofías o tal vez ideas de cómo vivir el duelo. La más antigua o la más original es una que tiene 5 fases. La primera es la fase de la negación, el shock. Cuando tenemos esa primera noticia, entramos en esa negación, en ese shock. Pasamos a una etapa de enojo, que es la segunda fase, donde precisamente nos enojamos con Dios, nos enojamos con la persona que falleció, nos enojamos con uno mismo. Pasamos toda esa etapa siempre entre la etapa de evitar estar conscientes de la realidad. Llegamos incluso a una etapa de negociar, tal vez tener una opción de salir y de no vivir y no enfrentar la realidad que me toca vivir. Hasta llegar a la etapa de la depresión o tristeza severa, que es cuando ya nuestro ser está aceptando que tenemos una realidad diferente a la que estamos acostumbrados a vivir. Desde el punto de vista de que mi realidad nunca va a ser la misma de aquí en adelante. El tiempo no lo va a curar. No es que yo me vaya a ir a algún lado a sanar y regrese y todo va a seguir igual. Mi realidad va a ser diferente. Entonces, ante esa, darme cuenta de la nueva realidad, voy a tener y experimentar mucha tristeza o tristeza severa hasta llegar al punto de la aceptación, que es al donde quisiéramos todos llegar, a tener un duelo digno, tener un duelo donde podamos continuar nuestra vida
a pesar de que mi ser amado ya no esté físicamente conmigo. ¿Cuáles serían las recomendaciones para vivir un duelo dignamente? Primero, el duelo digno, nosotros hablamos de duelo digno de poder, si lo significativo de mi pérdida está en este nivel, mi duelo debería de estar vivido en este nivel. Hay ocasiones que tenemos un duelo de pérdida de esto y vivimos el duelo así, eso es no vivir un duelo digno o al revés. Para poder tener las mejores opciones de vivir un duelo digno, primero sí prepararnos con anticipación en cualquier de las circunstancias, un servicio funerario, una ubicación en algún cementerio, para que todas esas cosas que tenemos que preparar no nos interfieran en empezar a vivir nuestro duelo. Una vez teniendo eso, el expresar nuestros sentimientos. El duelo es un poco egoísta, es el saber mis sentimientos, el vivir como yo quiero vivir mi duelo y no como alguien más espera que yo lo viva. El abrazar, el hablar, el comunicar, el recordar a mi ser amado, todo eso nos va a ayudar a vivir todos estos procesos o estas fases del duelo que seguramente van a ser dolorosas, no hay otra forma de vivir. ¿Cómo apoya la religión o la fe, dijéramos, a esta aceptación? Cuando arrancábamos esta entrevista, opinaba con relación a que si se nos hubiera pues acostumbrado a celebrar la muerte, porque quienes tenemos fe en esa promesa de vida eterna y que hay continuación después de esta vida, pues de alguna manera pues se puede pensar que hay una mejor aceptación. Sí, las estadísticas nos dicen que las personas que tienen una fe fuerte y un grupo familiar de apoyo van a tener mejor probabilidad de vivir un duelo digno. Creo que nuestra fe cristiana, independientemente de religión, de una fe cristiana, sí nos ayuda o nos debería dar una esperanza de vivir un duelo de una mejor forma que las personas que no tienen una fe cristiana. O sea, que no ando muy mal. No. A veces cuesta mucho cuando uno desea expresar sus sentimientos ante una persona que ha tenido una pérdida. Cuesta mucho a veces dar un pésame y hay ciertas recomendaciones, ¿verdad? Porque muchas veces uno se expresa y siento lo que sentí, si eso no es verdad. ¿Qué es lo más adecuado en el momento de acompañar a alguien con su duelo? Sí. Creo que siempre decimos cosas que no son las adecuadas. Lo mejor, si nuestra relación con la persona lo permite, es un buen abrazo, una buena cercanía física, el decir estoy acá por ti. Si queremos verdaderamente apoyar, ofrecer ayuda, pero ofrecer ayuda como... ¿De qué naturaleza? Mira, te traje la comida, por ejemplo. No tenés que salir a comprar la comida, yo te traje esto, dice cena, aquí está, voy a ir a traer los niños. Sí. Otra cosa también, licenciado, es que yo creo que no podemos subestimar los duelos de cada persona. Son diferentes. Y claro. No solo hacia personas. Por ejemplo, yo sé que tal vez mucha gente puede decir, qué ridículo eso, qué ridículo allá. Pero el dolor y el amor que cada quien le pone a diferentes sujetos en su vida valen por igual. Hay personas, por ejemplo, yo tengo una tía que sus perros fueron todo para ella en toda su vida. Y el día que estos murieron, ella entró en una depresión que estuvo también ella al borde de la muerte. Muchas personas la criticaron muchísimo, como, ¿cómo vas a estar así? Pero ellos significaban para ella todo. Y las personas aquí suelen creer que todos tienen que vivir por igual las cosas. Los duelos al final, no importa cuál sea la pérdida, es un duelo por igual. Entonces también como tener ese respeto hacia el duelo de los demás. Así es, definitivamente, como bien decías al inicio, los duelos deberían de vivirse ante cualquier tipo de pérdida, ya sea un sujeto, un objeto o una situación que yo amé y que ya no tengo que vivir mi pérdida. Y es importante lo que decías, el poder respetar y validar los sentimientos de otra persona. Como digo, lo significativo de la pérdida lo va a dar la persona que está viviendo la pérdida, no yo, no la persona que está acompañando. Incluso dos hermanos, por ejemplo, que puedan estar experimentando la pérdida de su papá, cada quien va a tener un significativo de pérdida diferente y cada quien debería de vivir su duelo personal y diferente. Porque si no pueden tener ocasiones donde la persona quiere llorar mucho como la otra persona o no llorar como el otro,
y eso complica el proceso de duelo. Agradecemos a David Coronado de verdad por acompañarnos en este programa especial, y la recomendación siempre es que usted busque un especialista. Tanatólogos como David pueden apoyarle a superar este proceso. No sé si a superar o a manejarlo. A vivirlo. A vivirlo. Sí. ¿Te das cuenta? Y prepárese.